Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este 80 aniversario del CIME. Muy agradecidos por su presencia. Bien, el día de hoy, como ya se comentó, vamos a tener el tema en este panel del cumplimiento normativo entre peritos, unidades de inspección, corresponsables de instalaciones y directores responsables de obra. Bien, antes que nada quisiera darles el objetivo de este panel, que es analizar la relevancia del cumplimiento normativo como eje de seguridad, prevención en edificaciones, promoviendo la colaboración entre peritos, unidades de inspección, corresponsables y directores de obra. Bien, les cuento un poquito la dinámica. Vamos a hacerles un par de preguntas a cada quien y vamos avanzando al concluir con una reflexión sobre el tema. Voy a permitir empezar con el ingeniero Alfredo Pérez Montero. Y la pregunta sería la siguiente, ingeniero. ¿Cómo puede la coordinación entre peritos, unidades de inspección y DRO fortalecer la seguridad estructural y eléctrica en las edificaciones? Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho el apoyo al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Y qué bueno ser parte de estos 80 años de la institución. Respondiendo a la pregunta, yo te podría decir que la forma en cómo nosotros podemos auxiliar a lo que viene siendo la protección civil sería traduciendo el lenguaje técnico que muchas veces se nos hace tan complicado para nosotros y poder dar la información de manera muy clara a quien está utilizando los inmuebles muchas veces. A veces caemos en errores técnicos, ¿no?, de hablar de volts, amperes y esas cosas, y watts, ¿no?, cuando la mayoría de la gente pues no tiene la obligación de conocerlos. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es traducir estos riesgos, ponerlos en riesgos de formas muy palpables. Por ejemplo, hablando de la materia eléctrica, nosotros los riesgos los tenemos básicamente en 5 puntos, que vendrían siendo el contacto directo, el contacto directo y el contacto indirecto, que es cuando la gente toca directamente las líneas. Otro sería lo que viene siendo los efectos de temperatura por el simple uso de los equipos eléctricos. Ahorita, por ejemplo, pues el panel está caliente, ¿no?, y está utilizando, no está fallando y sin embargo tiene una emisión de calor. La otra sería una emisión de calor, un efecto térmico, pero por problemas de fallas, ¿no? Y de ahí tenemos otro muy importante que a veces no le tomamos tanta importancia, que vienen siendo los efectos electromagnéticos. Efectos electromagnéticos como cuando yo toco esta mesa y me da un toquecito, que le llamamos electricidad estática. Cuando tenemos la caída de un rayo, que también viene siendo un efecto electromagnético. Y finalmente, el más conocido por todos es cuando me falla la energía eléctrica. Ese también es otro riesgo. O sea, si pensamos en lugares en donde no puede fallar la energía eléctrica, simplemente en un hospital, por ejemplo, es vital que no falle la energía eléctrica. Entonces, si nosotros traducimos, no hablamos en estos 5 puntos que acabamos de hablar, no hablamos de teorías extrañas, de cosas raras, sino de cosas palpables que toda la gente puede ver. Entonces, si nosotros pudiéramos traducir todas estas normas técnicas de una forma que la gente lo pueda entender, la gente va a actuar. La gente con información adecuada, con información suficiente, se va a preocupar. Cuando, por ejemplo, vemos en la televisión que a un niño o a una persona la salvaron en un restaurante porque le aplicaron cuando se te atora se te atora algo en el esófago, lo aprietan y sale. O sea, cuando ves eso, dices, yo quiero aprender eso, yo quiero saber eso. ¿Por qué? Porque veo que es útil, veo que a alguien le funciona, veo que puedo mitigar un riesgo de ese tipo. Y yo creo que de esa manera, dando esa información de forma muy sencilla y muy simple, la gente tendrá
más interés en justamente este tipo de cosas. Entonces, las normas técnicas, la obligación de nosotros como ingenieros, creo que es ponerlos en términos muy sucintos para la población en general, y que con base en eso tomen ellos sus decisiones, ¿no? Ingeniero, pues, por lo que comenta, prácticamente es facilitar a las personas la comunicación de un nivel técnico a un nivel coloquial, ¿no? Prácticamente, para tener esa seguridad y entendimiento en lo que se está colocando en una edificación o en una casa propia, ¿no? Gracias. Bien, arquitecto Maximiliano, desde la perspectiva de protección civil, ¿qué avances se han alcanzado en materia de cumplimiento normativo en obras nuevas y existentes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí la importancia, y de hecho voy a retomar un poco el punto de mi compañero, en donde es muy importante sabernos dar a entender con la población en general, porque nosotros como técnicos ya podremos ser diferentes tipos de peritos, diferentes tipos de corresponsables, ya sea arquitectónico, estructural, en instalaciones, director responsable de obra, perito en arbolado también, incluso diferentes especialidades. Entre nosotros como colegas nos podemos entender perfectamente. Sin embargo, también nosotros como protección civil exactamente estamos enfocados en tratar con la población en general. No les preguntamos su expertise, no les preguntamos su profesión, simplemente vamos y nos dirigimos directamente con cualquier tipo de persona, y aquí la importancia de sabernos dirigir, de sabernos dar a entender. Y por ejemplo, hablando específicamente de las edificaciones, pues cómo vendrían interfiriendo, cómo vendrían involucrándose en lo que vendrían siendo los estudios de riesgo de obra, tanto en su modalidad de demolición como en su modalidad de obra nueva. Justamente con la figura ahorita que hablamos de peritos, de corresponsables, directores responsables de obra, la implementación de un responsable oficial de protección civil, el cual esté avalado para elaborar este tipo de documentos, este tipo de estudios específicos para obra, en donde se están implementando todas estas medidas de prevención, de mitigación en cuanto a la protección civil, para poder identificar los riesgos que inciden directamente sobre nuestro objeto de estudio. ¿A qué me refiero con esto? Es una capacitación específica, un registro propio, para que esta persona sepa identificar, sepa analizar y sepa plasmar en un documento en específico todas estas cuestiones al cual el ciudadano, como bien comentaba mi compañero, puede tener acceso a ellas, porque nosotros hacemos mucho el uso, y me imagino que algunos de ustedes ya tienen identificado lo que viene siendo el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, por ejemplo. Es una herramienta muy sencilla, incluso se dan cursos para ella, pero yo siempre he dicho que con un par de clics ya es más que suficiente para entender la herramienta, para poder interpretarla, para poder usarla, que es lo importante. Entonces yo siempre me dirijo con los responsables oficiales, que son los que elaboran este tipo de documentos, y les digo: a ustedes no los contratan para meterse al Atlas de Riesgos, no los contratan para interpretar la información del directorio estadístico de unidades económicas, no los contratan para, digamos, descargar información de las actividades económicas, porque esa es información que está generada, que es pública, que es perfectamente descargable para cualquier tipo de persona. Su trabajo es justamente interpretar toda esta serie de datos, plasmarlos en los documentos, plasmarlos a nivel normativo en los estudios de riesgo de obra, a través de la aplicación de los lineamientos técnicos específicos para la elaboración de este tipo de estudios. Entonces es aquí donde nosotros, y a su vez en el marco normativo, como bien mencionabas, se trata de aterrizar todo ese mundo de información, hacerla entendible para cualquier tipo de persona, no únicamente entre nosotros como técnicos, como diferentes especialistas en diferentes ramas, sino que es información que se le deja al ciudadano, se le deja a las personas, en este caso a los propietarios, representantes legales, apoderados legales o simplemente cualquier tipo de interesado, se le deja esta serie de documentos, y es justamente la misión de un responsable oficial, dejarlos entendibles, dejarlos claros y desglosar todo ese tipo de información para que cualquier persona la sepa leer, la sepa entender y la sepa aplicar, porque estas figuras no son como los directores responsables de obra, cuya función, o los mismos residentes de obra, que tienen el trabajo de estar en todo momento en la situación de los procesos de la obra.
todos los trabajos que se van a realizar ahí para justamente evitar cualquier percance, cualquier problema. Estos documentos se elaboran y se dejan en el establecimiento mercantil en el caso de un programa interno, o un estudio de riesgo de obra en el caso de justamente en cualquier tipo de sus dos modalidades. Por lo tanto, no va a estar el especialista en el lugar en el momento. Pues, es la importancia, es la diferencia de un dictamen, de una constancia de seguridad, de verificación de seguridad estructural, de un visto bueno sobre la operación de las instalaciones, documentos a veces demasiado técnicos para que cualquier tipo de persona los pueda entender. Es justamente la diferencia y lo que yo vendría poniendo como el punto más importante de estos programas internos o esos estudios de riesgo de obra, que son perfectamente abiertos para toda la población, pero que están elaborados, analizados y perfectamente comprimidos y resumidos, si los queremos manejar de esta forma, por un especialista en la materia, que en este caso vendría siendo el responsable oficial, a través de los lineamientos técnicos específicos para elaborarlos. Es así. Bueno, gracias, arquitecto. Con esta reflexión que nos acabas de dar, te quisiera preguntar nuevamente, ¿cuáles son los principales desafíos para consolidar una cultura de prevención y responsabilidad compartida? Compartida, ¿te refieres justamente a involucrar a la población, que se enteren de todos estos procesos? Sí, mira, de hecho nosotros, como Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ahorita estoy en representación de nuestra titular, la arquitecta Miriam Ochoa Venegas, y de nuestro director general, el licenciado Rafael Humberto Marín Cambranes. Tenemos la atribución de implementar lo que vendrían siendo visitas de verificación. No vamos con la intención justamente de sancionar, de castigar, ni mucho menos, todo lo contrario, vamos con la idea de orientar, la idea de aterrizar a la población en general, de cuáles son los procesos normativos vigentes que deben cumplir. Esto es muy importante porque la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, su reglamento y los propios términos de referencia para la elaboración de programas internos y los lineamientos técnicos específicos para la elaboración de estudios de riesgo han sufrido modificaciones. Aproximadamente cada año y medio, 2 años, han sufrido algunas adecuaciones bastante pertinentes, diría yo, pero es muy fácil perderse justamente que llegue la población a la Secretaría y nos digan, oigan, es que en su momento pues esto era lo vigente, esto era con lo que yo únicamente tenía que cumplir. En nosotros es ahí donde nosotros estamos perfectamente abiertos al diálogo, implementamos algunos convenios con diferentes colegios, incluso creamos estas mesas de trabajo para que nosotros invitamos a la población en general para que cualquier tipo de persona pueda asistir, se le orienta personalmente y conforme a su situación en específico se le indica de forma puntual cuál es el proceso que debe seguir. Si le aplica un programa interno, por qué no le aplicaría, la obtención de una constancia de no obligatoriedad del programa interno, porque dependiendo de algunas variables, no todos los establecimientos mercantiles están obligados a la obtención de este documento. Lo mismo con los estudios de riesgo de obra, que únicamente es cuando se está obligado a tramitar una manifestación de construcción tipo B, C o licencia de construcción especial. Por lo tanto, es muy fácil que algunos responsables oficiales, si bien están acreditados, si bien tienen su registro, si bien se encuentran al día y son profesionistas bastante acordes, no muchas veces saben expresar o no muchas veces están abiertos al diálogo con la población. Es ahí donde nosotros entramos y ya sea la situación en particular que estemos tratando, es como nosotros los vamos a orientar. E insisto, se crean estos convenios, en todo momento están estas mesas de atención ciudadana para que cualquier persona en cualquier momento nos llega con algún problema, oigan, es que vino la alcaldía y me clausuró, vino la alcaldía y me suspendió, me piden que pague cantidades enormes para un programa interno o un estudio de riesgo de obra, y es ahí donde nosotros cotejamos conforme a su tema en particular, si está obligado o no, y justamente lo apoyamos para que nosotros podamos emitir alguna resolución y pues prácticamente siempre con la idea de poder ayudar al ciudadano. Me voy a salir un poquito de protocolo, pero lo que pasa es que aquí hay algo que siempre en el colegio aprovechamos, que personalidades como tú estén aquí. Y una de las cosas que yo sí quisiera, ahorita que hablas de la obra, nosotros como Comité de Peritos de Instalaciones Eléctricas atendemos también lo que son los juicios de electrocutados. Es un verdadero drama, ¿no? O sea, tenemos problemas en la urbanización, en donde tienen los edificios
prácticamente a menos de 1 metro de las líneas de media tensión, en donde cuando alguien decide pintar su casa, se da el toque y terminó ahí su vida, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de estos riesgos que justamente estás manejando para la obra, yo quisiera invitarlos a ustedes que también viéramos esa parte de la urbanización. O sea, hay una norma de construcción para la Comisión Federal de Electricidad que establece una distancia mínima de 2,30 metros. Y definitivamente, si te vas a Iztacalco, por ejemplo, no hay manera de cumplirlo, ¿no? Y si a eso todavía le agregas que los DROs tienen el ingeniero Herrera no me va a dejar mentir, pero tienen creo que 60 centímetros después de 2 metros te puedes desplantar de la instalación. Imagínate si ya no tenías a 1 metro, todavía 60 centímetros. Estás dejando la terraza del individuo que va a vivir ahí arriba prácticamente dentro de la línea de media tensión. Entonces hemos visto casos demasiado, pues, muy complicados por esta situación. Y yo sí, a mí me gustaría que, aprovechando que estés aquí, pudiéramos ponernos de acuerdo posteriormente en ver este tipo de cuestiones que en las obras, cuando tú vayas a ver un DRO, porque los DRO no se fijan en esas cosas, no se fijan que la línea de media tensión está a 1 metro de distancia del edificio. Y yo creo que está bien, puede ser que el DRO no le toque porque no está dentro del plano que él tiene, eso lo puedo entender, pero yo creo que ahí es donde entramos con protección civil. O sea, protección civil debe decir, a ver, espérate, estás a 1 metro, algo tienes que hacer, ¿no? Alguien se los tiene que plantear. Entonces sí, esa es la cuestión que yo te quería decir, y que tenemos mucho entre manos. El problema de planteárselo a CFE es que CFE luego se siente ofendida, cree que les estamos echando bronca. No es bronca, lo que queremos es que se resuelva un problema que creo yo que es bastante sencillo de resolver con una urbanización adecuada. Y es correcto. No, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso agradecemos mucho la invitación. Nosotros estamos muy acostumbrados a tratar con directores responsables de obra, con corresponsables estructurales más que nada o arquitectónicos por la cuestión del impacto urbano, pero estábamos un tanto alejados de los ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos. Por eso nos encantó esta idea de venir, participar, escuchar sus inquietudes, escuchar algunas situaciones para poder hacer estos planes de mejoramiento. Los últimos lineamientos técnicos específicos se publicaron el 25 de julio del año pasado. Son recientes, sin embargo, como les comenté, cada año, año y medio, 2 años, se hacen adecuaciones, se hacen mejoras, justamente escuchando a los técnicos específicos en diferentes temas, para que nosotros, como bien comentabas, tal vez el DRO dentro de sus funciones no va a contemplar este tipo de características. Sin embargo, el responsable oficial de protección civil sí debería, y conforme a lineamientos técnicos lo debe hacer. Sin embargo, no está tal cual puntualizado como bien lo comentas, lo cual me parece bastante valioso. Yo me lo llevo como anotación, y claro que sí, de estas mesas de diálogo también, pues justamente conocemos a personas, intercambiamos contactos. También yo los invito a ustedes, les voy a dejar mi contacto con mucho gusto, porque siempre yo doy clases en diferentes diplomados, y siempre les digo a mis alumnos, más que exponerles una diapositiva, más que leerles, lo que me interesa es que platiquemos y yo les dé mi perspectiva desde mi posición y ustedes me den la suya, desde su aplicabilidad, desde su experiencia. Y siempre les digo, de ahí justamente se implementan las reformas a la ley, al reglamento, a términos de referencia y a los propios lineamientos, para que a su vez cada vez más los programas internos y los estudios de riesgo cumplan. Y pues prácticamente aquí la idea es que estos documentos no se vean como algo de, es que la Secretaría, es que la autoridad me está obligando a tener estas 100 hojas que ni siquiera voy a leer. La idea es que simplemente sirva de algo y no únicamente se tenga en algún escritorio o en algún estante empolvado, todo lo contrario, sino que sirva, tenga documentos que para el ciudadano sean de utilidad. Y pues justamente todos estos puntos son bastante valiosos, yo te lo agradezco, y claro que sí, me lo voy a llevar como anotación, además de que vamos a intercambiar nuestros contactos, porque con mucho gusto podemos abrir estas mesas de diálogo muchísimo más
para que cada uno, conforme a su experiencia, conforme a todos estos posibles ejemplos en los trabajos que han realizado, digan, mira, a mi percepción, no soy experto, pero me parece que Protección Civil podría incidir directamente en esta cuestión. Así que me parece una excelente idea. Muchas gracias. Gracias por los receptivos, de veras, muchas gracias. Bien, ingeniero Gerardo, tomando ahorita tu comentario de ya hablando de una delegación aquí en la Ciudad de México, te quisiera hacer esta pregunta. ¿De qué manera la experiencia de la Ciudad de México puede servir como modelo de gobernanza técnica y gestión del riesgo en otras entidades? Fíjate que ahorita que escuchaba al arquipresidente platicar sobre este tipo de cosas, hay que tomar en cuenta algo. La protección civil, lo que es la gestión de riesgos, es cambiante. O sea, no, lo que tú ahorita estás gestionando de riesgos no va a ser igual a lo mismo que en 5 años, ni es lo mismo que hace 5 años. Va cambiando porque las prioridades van cambiando. Simplemente un ejemplo. Al día de hoy utilizamos más energía eléctrica que hace 15 años tal vez. Yo recuerdo, gracias a que mi papá a esto se dedicaba también, yo tenía 3 contactos en una habitación y lo normal es que la gente tenía un contacto en una habitación. El día de hoy he visto casas que hasta tienen 5 contactos en una habitación. ¿Qué quiere decir? Que la gente cada día más utiliza la energía eléctrica. El hecho de que tú utilices más la energía eléctrica te hace meterte más en la probabilidad, ¿no? Ese es un problema. Entonces, es como cuando viajas en avión. Cuando lo tomas una vez al año, tal vez no tienes la probabilidad, pero cuando lo tomas 10 o 12 veces al año, empiezas a tener una probabilidad de riesgo. La energía eléctrica es exactamente igual. Entonces, y de la mano con la utilización de la energía eléctrica vienen una serie de cosas más. Los efectos electromagnéticos, por ejemplo. La incidencia de rayos al día de hoy es impresionante. En Estados Unidos hay una empresa que se dedica exclusivamente a venderte información de incidencia de rayos y de efectos meteorológicos que puede suceder. ¿Para qué? Para que con base en eso tú tomes decisiones técnicas de inversión. O sea, entonces, ¿qué es lo que es? Todo esto quiere decir que se está haciendo mucho más complejo, ¿no? Se está haciendo, digamos, yo no me hubiera imaginado una empresa que se dedicara a medición de riesgo, que te cobra una anualidad y te está presentando, oye, van a caer rayos acá, van a haber tornados acá, va a haber remolinos acá, va a haber tsunamis acá, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas nos demuestra que digamos, lo que viene siendo la gestión de riesgos cada vez es más compleja, porque cada vez hacemos cosas más caras. O sea, los edificios al día de hoy son más caros. Al hacerlos más caros, la profundidad del riesgo es mayor todavía. Al tener gente, antes la gente vivía en una casa, hoy tienes varias familias viviendo en un edificio, el riesgo aumenta, porque hay más gente. Las ciudades, pues antes Pachuca nomás estaba en una cazuelita, ¿no? Ahí pegada al monte, y hoy por hoy se extiende básicamente hasta ya rumbo a Tulancingo y cosas impresionantes. Entonces, al haber tanta gente, al haber ¿cómo se llama? Tantas construcciones, tanto un uso continuo de la energía eléctrica, nos hace que cada vez la gestión de riesgos sea diferente, sea más, se vaya cambiando. Lo que antes a lo mejor pensabas que podía no suceder, hace poco teníamos una plática acerca de un horno de galletas, ¿no? Que pensábamos que jamás pensaras que un horno de galletas tendría que ser soportado por una planta de emergencia. Pues lo tienes que hacer, porque si no se te quema la planta, ¿no? Entonces, las complejidades cada vez son diferentes, cada vez son mayores los retos, y en ese sentido la Ciudad de México tiene una particularidad. Tiene la particularidad de que al ser capital, al tener universidades y todo esto, tienes lo que le llamamos un think tank mucho mayor,
que en muchos otros lugares, y eso te ayuda mucho a que esas ideas estén vertiéndose a cada rato. Y tenemos una complejidad de que es increíble que nosotros, y eso lo hemos platicado mucho con Protección Civil, que hasta 1985 entendimos que los hospitales no se tenían que caer. Entonces, es increíble, o sea, hasta esas cosas cambiamos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el hecho de que la Ciudad de México está en una zona sísmica hace que simplemente las normas de construcción sean diferentes, sean de más avanzada, porque tenemos que cuidarnos más, hay una mayor conciencia. Entonces, en ese sentido, sí, la Ciudad de México, y no pretendo ser centrista, que miren que yo odio mucho eso, el chilanguismo es algo que no me gusta, no es lo que me gusta, pero la realidad es que sí, la Ciudad de México nos presenta una oportunidad única en ese sentido, de tener una cantidad de variables, de personas, de cuestiones sociales, económicas también, el nivel el riesgo económico, el riesgo de la gestión de riesgos recae hasta en cuestiones económicas y sociales. O sea, te puede cambiar una medición de un riesgo, te puede cambiar por una cuestión de efecto social incluso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, la Ciudad de México nos representa todo eso, y yo creo que sí podemos proyectar algunas cosas, pero lo importante, y lo acabas de mencionar, el atlas de riesgo es de cada entidad. El atlas de riesgo es de cada entidad. Entonces, es importante esa metodología de tener un atlas de riesgo, es una maravilla, pero sí cada localidad incluso debería tener el propio. Eso es lo que debería de suceder. Entonces sí, la respuesta es sí, la Ciudad de México nos puede ofrecer bastante información para muchas localidades, muchos otros estados que empiecen a hacer este tipo de cosas. Es cuanto. Me gustaría complementar el comentario, porque dijiste puntos bastante importantes, valiosos además. A mí me encanta mucho usar en protección civil la palabra, o digo que la protección civil es evolutiva, porque exactamente es cambiante, no siempre a veces, o nosotros queremos ver un enfoque siempre ascendente, ¿no? De mejoramiento. Sin embargo, es cierto que a veces necesitamos vivir, necesitamos experimentar alguna serie de eventos que nos aterricen y contemplemos estos mismos eventos. El sismo del 85, ¿no? Con los hospitales, qué pasó hace poco con una escuela, con el cual es mucho más riguroso la aplicabilidad de una constancia de verificación de seguridad estructural para este tipo de construcciones. ¿Qué pasó después cuando hay incendios en ciertas guarderías? ¿Qué pasa después cuando hay percances en albercas en otras escuelas? Son sucesos que no nos gustaría que pasaran, pero que desgraciadamente suceden, y es ahí la importancia de nosotros percatarnos y nosotros actualizar toda esta cuestión normativa en cuanto a la ley, el reglamento, términos y lineamientos, porque es prácticamente la idea, ¿no? Esta cuestión de aprender, no de los errores, porque la protección civil es importante recalcar que no va a evitar que pase o que suframos el golpe de un fenómeno perturbador. Lo que busca es reducir, lo que busca es mitigar, porque hay fenómenos naturales, hay fenómenos antropogénicos que sí o sí vamos a experimentar dependiendo de nuestro objeto de estudio, dependiendo de nuestra localización, diferentes factores externos que puedan incidir o no en el propio objeto, pero son estos elementos que han sucedido, pero que se han plasmado y que han obligado a que justamente estas reformas pues sean prácticamente cada año, cada 2 años máximo, y de hecho pronto estas figuras de responsables oficiales que se están especializando mucho más en cada tipo de inmueble. Anteriormente había responsables oficiales que estaban abiertos para poder elaborar cualquier tipo de programa interno, incluso los estudios de riesgo de obra que se derogaron el 2 de marzo del 2021 y pasaron a ser programas internos de obra. ¿Qué pasó? Pues que en la aplicabilidad nos dimos cuenta
junto con los expertos, junto con los DROs, los propios residentes de obra, no era aplicable por el simple hecho de que es muy volátil la cuestión de una obra. Y muchos de ustedes lo sabrán, los que han trabajado en obra, los que trabajan en obra, la cuestión de variación en el personal y la importancia de la conformación de un comité interno para un programa era prácticamente inutilizable o no funcionaría adecuadamente. Es decir, el papel podríamos plasmarlo, pero la realidad no iba a servir, no se iba a poder aplicar, no iba a poder funcionar. Por lo tanto, es ahí donde nuevamente en una reforma del 28 de abril de 2023 se vuelven a aplicar los estudios de riesgo, pero esta vez ya con una distinción en sus 4 modalidades, que son los de impacto urbano, los de instalaciones subterráneas, los de anuncios publicitarios y los propios de obra, en donde también se hizo énfasis en la publicación de sus propios lineamientos para cada una de estas 4 modalidades. Entonces es la variación importante. Hay sucesos que pasan y que no podemos evitar, y hay otros que pasarán y que tampoco vamos a poder evitar, pero estos documentos justamente buscan esta cuestión. Cuando pasen, vamos a reducir el impacto, vamos a reducir las pérdidas y vamos a prácticamente la importancia de poder proteger las vidas, salvaguardarlas, pero también a los propios bienes. Nosotros como arquitectos, licenciados, ingenieros eléctricos, vemos también el bien inmueble, ¿no? Y de hecho hace rato estábamos hablando justamente de ser evaluadores, ¿no?, de todo este tipo de construcciones. Por eso también es importante, además de las vidas de las personas, pues salvaguardar el propio inmueble. Gracias. Bueno, saliéndonos, ya hablamos un poquito de lo que es el riesgo. Quisiera también tocar el tema de seguridad. Arquitecto, te pregunto, ¿qué acciones conjuntas puedes impulsar las autoridades y los colegios profesionales para elevar los estándares de seguridad en la construcción? Sí, mira, es justamente lo que ahorita comentábamos de la importancia de estas mesas de diálogo, de trabajo. Nosotros tenemos un acercamiento directo con los responsables oficiales, que son las figuras tal cual establecidas por parte de la Protección Civil. Sin embargo, hay directores responsables de obra, hay corresponsables en seguridad estructural, hay corresponsables en instalaciones, corresponsables arquitectónicos, una variedad enorme de especialistas en diferentes materias. Yo propondría justamente que estas mesas de diálogo, estas mesas de trabajo, que las hemos llevado a cabo y afortunadamente ahorita ya la establecimos aquí también, junto con los ingenieros eléctricos e ingenieros mecánicos, porque justo aquí es donde salen estas propuestas, es donde nosotros las escuchamos, las implementamos además en nuestras propias leyes y reglamentos, y es ahí donde son justamente las bases para que los estudios las empiecen a contener, se empiecen a solicitar y nosotros ya no únicamente nos encerremos en ciertas especialidades que competen únicamente a la construcción, porque como bien comentamos ahorita conforme al reglamento de construcciones también, a veces va a competir la cuestión de otro tipo de peritos, otro tipo de figuras. Entonces es ahí donde si no tenemos este tipo de mesas de diálogo, nosotros llegamos a desconocer estas cuestiones como la que bien acaba de comentar el compañero, donde pueden sonar lógicas, pueden sonar obvias, pero increíblemente a veces no se contemplan, y eso pasa porque es a veces imposible pensar en todo. Sin embargo, con estos comentarios, con estas aportaciones, es ahí donde nosotros perfectamente nos vamos a sentar en las reformas. Tengo la fortuna de poder sentarme en las reformas a la ley, en las reformas al reglamento, a los términos y a los lineamientos, en donde justamente vamos a plasmar esta cuestión de aplicación, de contemplación de estos posibles eventos o sucesos, y qué tipo de figura o qué tipo de auxiliar de la administración puede hacer una participación directa con ello. Bien, ingeniero Alfredo, ¿cómo mejorar la comunicación y la trazabilidad entre las instancias técnicas y las autoridades verificadoras? Mira, yo creo, como ingeniero, los ingenieros nos basamos mucho en una cosa que le llamamos el método científico: la observación, la hipótesis, la experimentación y la tesis, ¿no? De esa manera, entonces, es como hemos solucionado básicamente a través del método científico muchas cosas. La normativa se basa en eso, se basa justamente en observar algo que no está bien y, oye, vamos a modificar esto, ¿no?
vemos cómo se modifica, vemos que a lo mejor nos pasamos de tueste y nos regresamos, ¿no? Entonces, pero siempre estamos constantemente. Es dinámico, ya dijimos, los riesgos son dinámicos, se mueven a cada rato, por lo tanto las condiciones cambian a cada rato, y por lo tanto nosotros debemos de tener estos comités de normatividad, tanto con Protección Civil como en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Energía o en el caso de con la Comisión Federal de Electricidad. Debemos de tener este tipo de encuentros en donde nosotros como usuarios o como gente que está muy metida, digamos, en el ambiente, podemos entender varias cosas, porque nosotros estamos en la calle. O sea, nosotros al estar en la calle vemos cosas que muchas veces ellos no ven, porque ellos están ahí como servidores públicos y se entiende, y es su chamba. Entonces la labor de nosotros es lo que aprendimos en la calle, lo que vemos que está pasando en la calle, llevémoslo a esos lugares. Hagamos nuestros comités, por ejemplo. Yo a veces he visto aquí en el colegio, a veces nos peleamos a ver quién va al CCNI, ¿no? Y quién no, y pareciera más ser un club social que realmente una mesa de aportación de ideas, ¿no? Y a mí me gustaría eso, o sea, que por ejemplo, cuando fuéramos a platicar sobre una norma, dijeras, oye, fíjate que la vez pasada yo vi una instalación que sucedió esto otro, ¿no? Y entonces yo creo que deberíamos de pensar en tales o cuales situaciones, y con base en eso, si logras algún consenso dentro de eso, pues poder cambiar alguna norma, poderla actualizar, poderla llevar a cabo. No significa que tu voz sea la única, por supuesto que por eso es un comité, esa es la idea de un comité. Entonces, yo creo que una de las tareas principales que nosotros como colegiados, en el caso de nosotros, porque luego nos llaman a los comités normativos a aportar, es llevar cosas de la calle, cosas que vimos en la calle y que vemos que no están bien, como ahorita, y gracias por haberlo escuchado, la cuestión de las líneas de media tensión. O sea, lo tenemos que llevar porque nosotros estamos en la calle, nosotros nos estamos dando cuenta del riesgo, nos estamos dando cuenta del problema, tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso cada vez que tengamos un encuentro como ahorita, cada vez que vayamos a una reunión de normatividad, y eso es lo que tenemos que hacer. Esa sería la forma en cómo nosotros podríamos intervenir y cómo podríamos hacerlo. Como te digo, parte del método científico. ¿Te vas a equivocar? Seguro, compadre, te vas a equivocar, pero tenemos que ir afinando. Y te equivocas, no importa, vuelve a hacer y vuélvete a dar cuenta y regresa. Lo importante no es importante que te equivoques, lo importante es qué vas a hacer cuando detectes el error, qué vas a hacer. O sea, debemos de tener esa sensatez de levantarnos. Oye, pues fíjate que me equivoqué, no era 2.3, con 3 metros debería de ser, etcétera. Por ejemplo, algo que se me estaba pasando decir ahorita de los 2.3 y todo eso, hay una cuestión que le llamamos el arco eléctrico. Yo recuerdo hace 20 años no se hablaba del arco eléctrico. Al día de hoy es como una plática necesaria. ¿Sabes por qué ha sucedido tanto ahora? ¿Por qué ahora se habla tanto del arco eléctrico? Por los muertos. Porque cada vez más se usa la energía eléctrica. Cada vez somos consumidores de grandes transformadores. Tenemos transformadores ya muy grandotes, y esos transformadores nos van a tener problemas de arco eléctrico. Entonces, todo esto es cambiante. Entonces, si yo, por ejemplo, y lo hemos comentado en el comité, NFPA 70E tiene errores. Esto ya lo hemos visto, tiene errores. Y tenemos que darnos, si NFPA se equivoca, compadre, yo también, también lo puedo hacer y no pasa nada, hay que volverlo a hacer. Y es parte. Gracias, arquitecto. ¿Gustas comentar un poquito más acerca de esto? Nada más quería mencionar, pero no te quería interrumpir.
pero me parece muy valioso porque incluso en los errores se aprende bastante. Y de hecho eso pasa con la ley. La ley de gestión integral de riesgos tenía un error muy grande que no lo puedo mencionar porque, porque me van a despedir, pero hay un error muy grande y era un error muy sencillo de interpretación además, en donde pues con eso pues prácticamente te librabas de muchas cuestiones, ¿no? Entonces era un error de una simple palabra, de una simple redacción. Y al final, pues, ¿qué pasa? ¿No? Uno podría, o muchos pensaban que en su momento estaba bien, pero en la aplicación nos dimos cuenta que no. Entonces fue, increíblemente se reformó mucho después. Ya se reformó, ya no se emocionen, ya no se pueden salvar, pero en su momento sí fue algo gracioso, pero fue el tema, digamos, que ahí como bastante marcado entre nosotros, porque sí dijimos, ¿cómo se nos pasó eso, no? Y fue justamente una reunión, es lo que también me dio mucha risa, fue la única reunión de la reforma de la ley a la cual no entré. Y ya después cuando yo lo vi publicado y lo apliqué, dije, a ver, ¿cómo pasó esto, no? Pero pasa, o sea, pasa, las autoridades se equivocan, es normal, somos seres humanos los que las redactan y los que las publican, pero es la importancia de que no estamos cerrados con esas cuestiones, o estamos abiertos a que justamente ustedes como especialistas se acerquen a nosotros en caso de que nosotros hayamos publicado algunas normas, algunas cuestiones en ley y reglamento, y somos todo oídos de que nos digan, ¿sabes qué? Personalmente esto me parece inadecuado, me parece incorrecto. No nos vamos a enojar, no nos vamos a poner en la lista negra para nada. Vamos a escucharlos, vamos a estudiarlo, analizarlo, y justamente si vemos que tiene los principios como para poder reformarlo, sin ningún tema se va a actualizar, porque justamente tal vez sí era un error. Entonces esto me pareció muy valioso, de que incluso en los errores se aprende, y los hay, y los habrá, pero ustedes como especialistas que aplican las propias normas, pues es importante, porque a veces nosotros escritas dices, no, pues está perfecto, 100 de 100, no voy a ganar un Nobel de literatura, ¿no? O sea, me rifé, y resulta que no, resulta que cometimos errores a veces groseros, pero es justamente eso, que ustedes tengan esta tranquilidad o esta facilidad de que pueden acercarse con nosotros en las distintas áreas, en las distintas especialidades de la Secretaría, así como nosotros las demás también. Digo, nos consta que nos hemos acercado a diferentes dependencias y también, oye, ¿sabes que estábamos aplicando tu ley? Porque muchas leyes las tomamos de forma supletoria. No lo dice mi ley, pero lo dice la tuya, por lo tanto, préstamelo, ¿no? O sea, se puede. Entonces, en estas reuniones que hemos tenido, ¿sabes qué? Tu ley dice esto y se está contraponiendo a la mía. Y llegamos a acuerdos, se platica, se dialoga y se llega justamente a esas resoluciones que ayudan al final a todos, a las propias dependencias y a ustedes como especialistas que van a aplicar estas propias normas. Nada más en su pleito. Gracias. Bien, por último quisiera preguntarle a los dos, tomando en cuenta ya ahorita los conocimientos que nos acaban de aportar, ¿qué cambiarías o cuál sería tu forma de mejorar este ámbito de la seguridad, el análisis de riesgo? Si el día de hoy tú tuvieras la oportunidad de decir, quiero cambiar esto, ¿y cómo lo harías? Bueno, yo creo que lo primero es decir la verdad. Y una de las grandes verdades que a veces nos duele porque nos dedicamos a la seguridad. La seguridad, hace rato lo mencionaba, la seguridad no es una inversión, la seguridad es un gasto, pero es un gasto bien hecho cuando nos pasan las cosas. En el momento que nos pasan las cosas dices, ay, qué bueno que lo hice, cabrón, qué bueno que cambié tal cosa, qué bueno que hice esto, qué bueno que pagué el seguro de mi coche, ¿no? Porque choqué, ¿no? Debemos de partir del hecho que la seguridad es un problema a veces presentarse a los inversionistas. O sea, un dueño de una empresa, un grupo de consejo de administración, o incluso un constructor. O sea, cuando tú vas y le dices, oye, no, es que el transformador debe de ir dentro de una bóveda en el sótano y debes de poner
muros que aguanten 3 horas de fuego, etcétera, etcétera. No, eso es muy caro. Además, nunca se va a quemar el dinero. Entonces, debes de entender que ellos muchas veces ese tipo de cosas lo ven como un gasto. Y debemos de entender muy claramente que la seguridad es un gasto, pero es un gasto necesario. Es un gasto que debes de hacer, porque si el día que pasa algo no tenías eso, ahí de ti, ahí sí va a ser un problema. Entonces, sí, yo lo que creo es que partamos de ese hecho. Tú lo sabes, no somos populares, ¿no? O sea, vamos y pues sí, la gente te dice, ¿por qué? ¿Por qué me quieres cambiar? ¿Por qué quieres que gaste tanto? Maestro, así es. Porque las normas, en el caso de la norma 001, que nosotros vemos mucho, la norma parte de una probabilidad muy alta, aunque a veces la probabilidad sea muy baja. Y entonces, ¿lo cumples o lo cumples? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa parte se la podamos traducir a ese inversionista y que lo vea como una oportunidad? Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos nosotros como encargados de la seguridad. ¿Cómo vamos a hacer que eso no lo vean como una obligación, aunque sí lo es, pero cómo les hago ver que sí les conviene? ¿Cómo lo harían? Y yo creo que ese es un reto muy, muy importante que tenemos todos los que nos dedicamos a la seguridad. Y es cuánto. Sí, es que además tenemos que ser vendedores, ¿no? Somos todólogos, entonces yo lo primero que se me ocurriría sería estas capacitaciones, ¿no? Nunca vamos a terminar de capacitarnos, por más cargos que se tengan, por más nombramientos, por más registros que uno tenga. En realidad, estas mismas reformas obligan a uno a estarse actualizando constantemente. Nosotros, por ejemplo, tenemos este acercamiento más directo, como les comentaba, con los RPCs, y desgraciadamente muchos trabajan bastante mal. Entonces es ahí donde es justamente lo que a veces daba entre coraje, daba miedo, ¿no? Porque para registrar lo que vendría siendo un programa interno de protección civil únicamente se revisan 4 documentos, que vendría siendo una carta de corresponsabilidad expedida o firmada por el representante legal, apoderado o el interesado, una carta de corresponsabilidad que vendría siendo la misma del propio interesado más la del responsable oficial, es decir, la persona que está elaborando este documento, una póliza de seguro y una acreditación jurídica que avale que el propietario, representante legal o interesado sea quien dice ser. Únicamente. Estamos dejando fuera análisis de riesgos, que es ahí donde estamos implementando las metodologías y el estudio de los fenómenos perturbadores que inciden realmente en nuestro objeto de estudio. Estamos dejando fuera el plan de reducción de riesgos, que es la conformación de las brigadas, como bien lo comentaste, personas que sepan actuar en cuanto a diferentes tipos de riesgos. Estamos dejando afuera el plan de contingencias, que son propiamente los protocolos de actuación ante estos fenómenos perturbadores o sucesos que estamos identificando en el análisis de riesgos, y estamos dejando afuera el plan de continuidad de operaciones, que es justamente como su nombre lo dice. Ya pasó un percance, ya lo sufrimos, ya nos golpeó, ¿de qué forma vamos a reactivar la actividad o vamos a reactivar las funciones? Imagínense el cuerpo de documentos con la cantidad de documentos y qué documentos estamos desconociendo al momento de una revisión. ¿Qué pasa con los estudios de riesgo de obra? Pasa exactamente lo mismo. Ahí se realizan 6, es decir, 2 más que los programas internos. Carta de responsabilidad, como les comenté, carta de corresponsabilidad, acreditación jurídica del representante legal, propietario o interesado, la propia póliza de seguro, además de un proyecto de protección a colindancias y una responsiva que avale este mismo proyecto y la obra en sí del director responsable de obra. Es decir, estamos abrazando un poco más lo que vendría siendo este documento, está más protegido, o nosotros tenemos mayor noción de qué están capturando en la plataforma digital. Pero para que se den una idea, el estudio de riesgos en su totalidad tiene aproximadamente 28 documentos. Si restamos 6, quedan 22 documentos que nosotros estamos desconociendo al momento de hacer una revisión y un registro. Y del programa interno estamos peor, porque son aproximadamente 33.
y si únicamente se revisan 4, estamos desconociendo 29. ¿Por qué? Van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no los revisan completos? Simplemente porque no se tiene la capacidad en cuanto a personal y en cuanto a la cuestión técnica para poder analizar todos y cada uno de los documentos conforme a las metodologías, conforme a las aplicaciones y por la carga. A la semana se están capturando aproximadamente 300 programas internos. Entonces, conforme al personal que se tiene del área, únicamente se pueden revisar por semana la mitad, con una carga de trabajo un poco elevada, porque a eso tenemos que sumarle revisiones, tenemos que sumarle oficios, tenemos que sumarle otras cargas del puesto. Por lo tanto, por cuestión digamos que se sobrepasa la capacidad de la propia Secretaría, únicamente se están estableciendo la revisión de estos 4 documentos, y una de mis funciones, por ejemplo, es revisarlos completos. Pero yo, para revisar completo un programa interno, requiero un tiempo establecido, que viene siendo tal vez un día entero, para yo revisar justamente como este responsable oficial, como este experto en la materia, aplico las metodologías, si estoy usando un criterio correcto, adecuado, cuál es su método de presentación. Y créanme que me he encontrado con cosas que me han asustado, que me han dicho, tú eres un profesionista, ¿es en serio? E imagínense, he revisado, no sé, 50 si quieren, completos. Ahora imagínense todo el mundo de programas internos, todo el mundo de estudios de riesgo que estamos totalmente desconociendo, y cómo nos vamos a enterar que está bien o mal, desgraciadamente hasta que pase algo, hasta que pase un incendio, hasta que se afecte por un sismo, etcétera, etcétera, donde al momento de una verificación pues se va a constatar que efectivamente el programa interno está mal, que el estudio de riesgo está mal, pero fíjense todo lo que tiene que pasar para que, o bueno, todo lo que se desconoce al momento de toda la aplicación de este tipo de normativa, todo este tipo de documentos, y donde profesionistas avalados, que aparentemente están capacitados, están trabajando inadecuadamente. Entonces, así conforme a la pregunta que hiciste, lo primero sería justamente una valoración propia de cada uno de nosotros como profesionistas, como responsables, como diferentes peritos, como diferentes figuras auxiliares de la administración, realmente cómo estamos aplicando nuestros conocimientos y realmente qué estamos haciendo para no únicamente cumplir, cobrar y retirarnos con nuestro cliente, sino realmente trabajar de forma adecuada, trabajar con una entrega total. Porque, insisto, hablando únicamente de los responsables oficiales, nos hemos encontrado con muchas inconsistencias. Entonces, no basta únicamente una capacitación, basta justamente el criterio propio de cómo vamos a aplicar justamente nuestros conocimientos. Bien, gracias. Pues bueno, con esto estamos concluyendo la participación de este panel. No sin antes también quisiera agradecer a las personas que nos acompañan y ver si alguien tiene alguna pregunta ahorita para nuestros panelistas. O alguna duda, comentario, poder un par de preguntas para ellos. Si alguien tiene. Bueno, creo que no hay ninguna. Entonces, concluimos esta mesa de diálogos. Antes de agradecerles al ingeniero Alfredo, arquitecto Maximiliano, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que hay mucho que trabajar. Y lo principal, como se comentó en esta mesa, es dar a conocer de una forma universal a todos la forma de mitigar ese riesgo y dar esa seguridad a los inmuebles que hoy en día se están construyendo y a los que actualmente ya están en uso, ¿no? Muchas gracias.